Vamos a hablar acerca de lo que es el sistema de comando de incidentes. Vamos a manejar lo que es el nivel 100, esto basado por lo que es NFPA y también lo maneja como el material que les mandé de referencia, lo que es la asociación o la USAID. El sistema de comando de incidentes, ¿alguien sabe de dónde comienza o cómo se crea? ¿Algún valiente que llegue y diga dónde comienza el sistema de comando? Fue por lo de los incendios en California. Así es, María José, mejor conocida como Majo. Así es, Majo, comienza hace algunos ayeres por un incendio, por la falta de organización en lo que era Estados Unidos, en la parte de California, y se dan cuenta que necesitan empezar a organizarse. Entonces es como se crea lo que es el sistema de comando de incidentes. No me voy a meter tanto en la historia, pero sí por lo menos tener la base del cómo se crea o de dónde nace todo lo que es lo que vamos a hablar en estos 2 días. La definición, aunque tiene muchísimas letras, lo más importante que es un conjunto de instalaciones, equipo, personal y algo que es bien importante, muchachos, protocolos y procedimientos. Es algo que en muchos servicios de emergencia tenemos esa pequeña deficiencia. No sé si ustedes lleguen en las instituciones en las que están, tengan protocolos o tengan procedimientos acerca de cómo atender una emergencia o si los conozcan. Alguien que me pueda contar acerca de su experiencia, de lo que tienen. Por ejemplo, la diferencia para empezar entre protocolo y procedimiento. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que me pueda decir cuál es esa diferencia que tiene un protocolo y un procedimiento? Un protocolo, nosotros lo conocemos, por ejemplo, el de reanimación. Creo que todos son paramédicos, ¿no? Entonces, la Asociación Americana del Corazón, que es la que rige Latinoamérica, tiene un protocolo para lo que es una víctima que sufre una parada repentina del corazón. Sabemos qué es. ¿Alguien me ayuda? Porque no me acuerdo muy bien. Alguien que me diga cuál es el protocolo de RCP. Yo, ¿Sí? Dime, dime. este, bueno, el protocolo para un reanimador sería que llega, revisa la seguridad de la escena, si la escena es segura, checa el estado de conciencia del paciente. Una vez que si él ve que el paciente está inconsciente, activa el servicio médico de emergencias o le pide en su defecto a alguien que vaya por un DEA, que regrese y después checa pulso de 5 a 10 segundos. En lo que checa pulso, ve si el paciente está respirando. Si el paciente no está respirando, de inmediato se inician con maniobras de RCP. Perfecto. ¿Cuál sería el procedimiento que podríamos tener nosotros? A lo mejor tú acabas de decir que el protocolo me dice que tengo que solicitar un DEA, pero realmente aquí en México, o centralizándolo mucho a Puebla, ¿cuántos lugares cuentan con un desfibrilador automático externo? Entonces nuestro procedimiento cambiaría. En vez de solicitar un DEA, pues empezamos con lo que son las compresiones, ¿no? Nuestro procedimiento lo vamos a tropicalizar o lo vamos a manejar nosotros a los recursos que tengamos. Esas son las diferencias entre protocolos y procedimientos. Realmente el protocolo es algo que ya está probado y estudiado y el procedimiento es cómo vamos a manejar nosotros esa emergencia dependiendo los recursos que nosotros tengamos en ese momento. Un poquito de normatividad. Existe el proyecto aquí en México de una norma, que es la norma número 10 por parte de la Secretaría de Gobernación, que es la que nos va a decir o nos va a ser la guía para lo que es la implementación del sistema de comando.
Si se dan cuenta, desde el 2010 está este proyecto y es la fecha en la cual todavía no lo dan de alta, todavía no lo aceptan. Entonces, sí es importante que nosotros, aunque tengamos un proyecto, todavía no se cumple. Nosotros nos basamos por lo regular por normativa extranjera. ¿Qué es esto? Pues tenemos la Asociación de Protección contra Incendios y tenemos, por ejemplo, eh, la Oficina de Manejo de Emergencias en Estados Unidos. Entonces, pero no nada más tiene que ver con el sistema de comando de incidentes, que es la 1561. Tenemos también muchísimas normatividades que también nos van a ayudar a complementar estos temas. Por ejemplo, uno que sonó ahorita mucho con la pandemia fue la continuidad de negocios y hablamos de la 1600, ¿no? Tenemos materiales peligrosos, digo, por ahí estuve viendo que había alguien de Pemex, entonces ellos manejan materiales peligrosos y pues tenemos que tener algún antecedente como la 472, la 1072, de cómo se manejan los incidentes con materiales peligrosos, que es uno de los rubros que también maneja el sistema de comando, pero un poquito ya más adelante en la parte de la capacitación. Y de ahí podríamos llegar a tiradores, escenarios con tiradores activos, podemos llegar a pues a uno de los puntos más importantes que es el oficial de seguridad. Y realmente lo importante es que nosotros conozcamos que no nada más existe un manual por parte de la OFDA o de la USAID, que también tenemos muchísima literatura para poder nosotros eh, rascarle un poquito. Igual dentro de lo que vamos a compartir con todos ustedes sobre material, vamos a compartirles algunas normas. Algunas vienen en inglés, vamos a tratar de mandarles las que se puedan en español, pero pues también es bueno, ¿no? Practicar un poquito la lectura con otro idioma. ¿Cómo se clasifica el sistema de comando de incidentes? O más bien, ¿qué niveles manejamos? Se tienen conocimientos desde el nivel 100, que es como que la introducción a todo lo que es el sistema de comando. Tenemos el 200, que ya realmente es la implementación del sistema, pero cuando tenemos recursos simples. Más adelante van a ver la diferencia entre fuerzas de tarea, equipos de intervención, recursos simples. Nivel 300, que obviamente es el nivel intermedio, ya empezamos a llenar más formatos, estamos hablando de una emergencia tanto local como estatal, o podría ser regional. En el 100 y 200 más que nada es una emergencia local, puede ser un accidente con víctimas múltiples, un colapso de un edificio, y el nivel 400, que ya es obviamente el nivel avanzado, cuando ya tenemos una emergencia a niveles nacionales o hasta internacionales. De ahí ya la toma de decisiones y otros niveles puede estar el 700 y el 800, pero ya es más que nada para la parte gerencial. Un punto importante, y lo veía en la parte del diagnóstico, ¿cuáles son los principios del sistema de comando? Y quiero que tengamos claro que una cosa son los principios, que es cómo se genera todo lo que es el sistema de comando de incidentes, a los pasos para implementarlo. Los principios son 9 y los pasos van a ser, ¿alguien sabe cuántos pasos son para la implementación del sistema de comando? Así es, 8. 8 pasos. Empecemos con el primero, uno de los principios, terminología común. Aquí hay gente que es de bomberos, hay gente que es de civil, Cruz Roja. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar sin claves. En una emergencia donde nosotros tengamos ya la implementación de un puesto de comando unificado, un puesto unificado de mando, vamos a tener que hablar todos sin claves. Yo sé que muchos están acostumbrados a llegar y decir 18, 7 en la 1, llegar y QRA, aunque la mayoría puede conocer las claves, en una emergencia con un sistema de comando, la implementación del sistema, todos tendríamos que llegar a hablar sin claves. Por ejemplo, no sé,
hay alguien de Protección Civil. Para Protección Civil no sé qué significa la clave 40. No sé si hay alguien que me pueda decir. O de alguna otra institución. Es atropellado. ¿Atropellado también para ustedes? Sí, ocupan las de la roja. ¿Ocupan las de la roja? Ah, ok. Sí, en bomberos se maneja diferente. 40 significa accidente de vehículo. Por ejemplo, ¿no? Y imagínate que llegues y es que 40 y sabes que va a ser un atropellado y llegas y para la Cruz Roja es un choque, es un 27. Entonces, la importancia de que nosotros hablemos el mismo idioma o hablemos sin claves va a darnos la mejor forma de poder comunicarnos. Esto es uno de los puntos más importantes, el alcance de control. Se dice que que una sola persona puede llegar a controlar o poder dar la información de 3 a 7 personas, que el ideal serían 5 personas, pero si tenemos entre 3 a 7, está bien, no pasa nada. ¿Cuál es la situación? Imagínense dar un mensaje a 100 personas en una emergencia donde tengamos bastantes equipos de intervención o tengamos bastantes equipos user. ¿Cómo vamos a pasar esas informaciones? Darle la información a todos sería muy complicado. Entonces, lo que nos marca, lo que es el alcance de control, me dice que yo puedo controlar máximo 7 personas, pero toda la información que yo brinde, el mejor alcance es para 5. Entonces, si yo tuviera una emergencia con 100 personas, yo tengo que destinar jefes o responsables de células de trabajo. Eso es a lo que se refiere este punto. Que nosotros tengamos un responsable y que ese responsable le pase la información a 3 o máximo 7 de su equipo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una emergencia y Protección Civil llega con 15 personas, Cruz Roja llega con 10. Entonces, nosotros tenemos que de esas 15 personas, podríamos agarrar a 3 responsables y formar 3 equipos. Podríamos agarrar a la Cruz Roja 2 responsables y ya tengo 2 equipos. No sé si les quede claro lo que es el alcance de control. La organización modular es como se conforma todo lo que es el sistema de comando. Vamos a tener a la cabeza lo que es un oficial o un comandante del incidente. De ahí vamos a manejar nosotros lo que son los staff del comando, que vendrían siendo los oficiales. De ahí vienen la parte de los jefes de operaciones, planificación logística, y todo va a ser por módulos. Realmente un sistema de comando puede ser tan compacto o tan grande como sea necesaria la emergencia. Hay emergencias en las cuales nosotros podemos hacer un sistema de comando de incidentes con un choque. Claro, tenemos un responsable que a lo mejor es el jefe de servicio, tenemos a alguien de logística que va a ser el que está pasándonos el equipo, tengo un oficial de seguridad que va a ser puede ser el mismo comandante del incidente si no tenemos tanta gente, pero todo puede llegar a crecer o compactarse dependiendo la emergencia. ¿Qué tal si nosotros tenemos una emergencia y no necesito recursos, llamémoslo económicos, monetarios? Entonces, en esa parte, pues quito administración y finanzas. De ahí, pues no necesito, un helicóptero. Bueno, entonces, en la parte de operaciones quito la parte de helicóptero, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a servir mucho para poder simplificar lo que va a ser nuestra operación en un incidente. La parte de las comunicaciones, y yo creo que este es el talón de Aquiles de todos los servicios de emergencia aquí en Puebla. Todos tenemos un sistema de comunicación, todos tenemos nuestra frecuencia, pero no existe una dependencia que llegue con 40 radios y que se lo pueda dar a todo lo que son pues ahora sí los jefes
o los oficiales para que todos hablemos sobre una misma frecuencia. Aquí la parte complicada es que, por ejemplo, llega tránsito y tránsito con su frecuencia, llega protección civil y con sus radios. Entonces, la comunicación, aquí es donde nosotros tenemos un punto muy débil y que podría ser un punto de oportunidades, que alguien tuviera un sistema de comunicación, llámese un tráiler con antenas y repetidores, porque también recordemos que los incidentes no nada más van a ser en lugares urbanos, también podemos llegar a tener incidentes en lugares rurales o donde la cobertura satelital o más bien de los teléfonos no nos va a ser tan buena. Existen algunas aplicaciones, por ejemplo el Celo, que pues puede servirte en una emergencia. Tenemos lo que son los grupos de WhatsApp, que son los que han probado de la parte de los sismos que han aguantado. Entonces, todo esto es algo que nosotros tenemos que empezar a mejorar y practicar una comunicación en los incidentes. Digo, hace muchos años empezaba a manejarse lo que era el sistema Matra. Después se convirtió a lo que era el Tetra y creo que estamos en Tetra o no sé si todavía exista o manejemos algún otro. Pero la idea era que todos en una emergencia apretaban un botón rojo y todos los radios, todos los radios se comunicaban o se enlazaban a la misma frecuencia. Entonces, eso es algo que podría servirnos, pero el problema es que son sistemas muy caros. Un radio llega a costar hasta unos como 20,000, 30,000 pesos. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos el recurso, pues estaría genial, pero en esta situación creo que no la tenemos. Importante, tener un plan de acción del incidente, saber qué es lo que yo necesito y saber cuáles son mis objetivos y cómo voy a llegar yo a ellos. Toda emergencia debería de contar con esto, ya sea un enfermo, ya sea un accidente vehicular, ya sea una estructura colapsada. Nosotros tenemos que hacer este plan, saber qué es lo que vamos a hacer y comunicárselo a todo el equipo para que todos podamos tener la misma información. Aquí es donde nosotros vamos a también cuantificar cuántos recursos tenemos, si voy a necesitar más, o sea, eso es todo lo que maneja el plan de acción. Cuánto me voy a tardar en esta emergencia. No es lo mismo bajar a una persona del cuarto piso de un edificio en la Margarita, que pese que te gusta 130 kilos, a bajar a una persona de unos 70 que está en el segundo piso. Entonces, si necesito recursos, si voy a necesitar alguna comunicación con la gente. ¿Cuántas veces no les ha pasado, muchachos, que de repente entra el jefe de servicio, entra el paramédico y están atendiendo al paciente y ¡ay, se me olvidó la camilla, o se me olvidó algo del botiquín, o necesitamos un aspirador, o tráete vía aérea! Y de repente tienes que gritarle al operador que se quedó en la ambulancia porque es una colonia medio peligrosa y para que no se vuele en la ambulancia. Entonces, hasta en estas situaciones nosotros necesitamos tan pequeñas y tan comunes, que ya realmente lo hacemos casi diario, tenemos esas deficiencias. Entonces los planes de acción me sirven para todo eso. En la presentación ustedes ven lo que son los equipos de intervención rápida, lo que son los REITs. Esto está más enfocado para la parte de rescate a bomberos, pero también podemos hacer implementaciones para equipos de rescate. Por ejemplo, lo que les decía, si tengo una persona de peso y tengo que bajarla, a lo mejor necesito un equipo de rescate para poder bajarlo, ¿no? Habría que hacer una tropicalización de ese tema. La unidad de comando. Solo existe una cabeza. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dirían por ahí, zapatero a tus zapatos. Si yo tengo un incidente donde hay un tirador activo y yo soy, aunque yo soy la primera unidad en llegar a la escena, no significa que no pueda ceder el mando.
Yo como primer unidad al llegar, debo de tomar o asumir el mando, pero si yo tengo una situación con un tirador activo y tengo policía, aunque yo sea la primera unidad, aunque yo tenga la mayor experiencia, este, eh, esta liderazgo o este liderazgo lo va a llevar personal de la policía. Puede ser que no tenga los conocimientos de un sistema de comando, entonces trataríamos de buscar a alguien que sí conociera o tomar yo lo que es el comando de incidentes, pero me quedo con el policía como un asesor. ¿Por qué? Porque realmente él va a atenderlo. Si tengo un incendio, pues ¿quién sería? Pues los bomberos. Si yo tengo a lo mejor un daño estructural, pues ¿quién sería? Protección civil, ¿no? Que realmente yo creo que todo esto es algo que deberíamos de aprender todos. Que si tengo una emergencia específica y tengo personal que tiene entrenamiento, capacitación y las habilidades para poder controlar esta emergencia, pues tenerlos como comandantes o los volvemos unos asesores. O sea, ellos pueden hacerlo. De hecho, eso se maneja mucho en la parte de materiales peligrosos. Comando unificado, lo que les comentaba, si ya tenemos a varios comandantes, imagínense, ya tengo al secretario de Protección Civil, ya tengo al responsable de Protección Civil de Cruz Roja, tengo al jefe del SUMA, tengo al jefe de bomberos, tengo a todos las cabezas que pueden tomar decisiones. Tendríamos que tener también un solo líder. Aunque sea un equipo de trabajo, debe de haber solamente una persona que tome las decisiones, porque si no se vuelve todo un caos. Si nosotros nos tuviéramos, por ejemplo, una emergencia de un incendio y llegaran 4 jefes y todos empezaran a dar órdenes, se volvería un relajo. Entonces, siempre debe de haber un responsable y es el que tiene que darnos todos los objetivos y cómo vamos a llegar a esos objetivos. Él es el responsable junto con el de planeación de llevar a cabo lo que es el plan de acción de la del incidente. También me dice que debo de tener instalaciones. Vamos a tener diferentes instalaciones dentro de lo que es el sistema de comando de incidentes para que tengamos, por ejemplo, un área de concentración de víctimas, para que pues sepamos dónde vamos a tener a los vehículos en espera. Vamos a explicar un poquito la diferencia entre bases y campamentos, que eso es como que de repente donde se llegan a perder. Si tengo helipuertos, si tengo helipuntos, todo eso es lo que nosotros vamos a manejar dentro de las instalaciones. Y lo más importante, conocer qué tengo, el manejo de los recursos, cuánta gente, cuánto recurso humano, cuánta gente especializada, cuánta gente que a lo mejor en una emergencia llega y te dice yo te puedo ayudar, cuántos recursos humanos, materiales, cuántos radios, cuántos camiones, cuántas camionetas, cuánta herramienta. Entonces, eso es lo importante para poder nosotros optimizar los recursos que vamos a tener en nuestra emergencia. Hasta ahorita vamos bien, muchachos, todavía no los hago bolas. Todo bien, Cris, gracias. Vientos. Todo bien, gracias. Muy bien, muchachos. Igual, si tienen alguna duda, váyanla apuntando en el chat, aquí yo lo voy viendo. Empecemos con la parte modular de lo que es el sistema de comando de incidentes. Tenemos un comandante del incidente, tenemos un staff de comando que vendría siendo el oficial de información pública, el oficial de enlace y el oficial de seguridad. De ahí nosotros vamos a tener una parte, si quieren verla más entre, pues, logístico, porque tengo un jefe de operaciones, tengo un jefe de planificación, un jefe de la sección de logística, un jefe de administración y finanzas. A lo mejor en una emergencia no es necesario llegar hasta finanzas, porque es una emergencia que se controla en muy poco tiempo. Pero de ahí vamos a tener diferentes ramas, divisiones,
grupos. Y pues obviamente el jefe de operaciones hace cargo de lo que son las fuerzas de tarea, los equipos de intervención, los recursos simples, planificación, pues todo lo que son las unidades o lo que son los recursos, lo que la parte que a todos nos da flojera, que es la parte de desmovilización. Digo, si hay bomberos aquí, la parte de hay que recoger las mangueras. Si han estado en la parte de rescates de, híjole, hay que recoger todas las cuerdas. Entonces, es una unidad muy, muy importante. La unidad de la situación en la que estamos haciendo. La unidad de documentación. Recordemos que nuestros amigos de Estados Unidos les gusta mucho llenar formatos. Entonces, el sistema de comando de incidentes tiene muchísimos formatos. Entonces, hay que tener casi, casi nosotros un minuto a minuto de toda esta información que tenemos, de todo lo que se está presentando. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar el comandante del incidente y de ahí vamos nosotros a pasar todo al oficial de información pública. Tenemos una unidad de especial o de equipo especialistas técnicos. En la parte de logística vamos a tener comunicaciones, suministros, unidad médica, no para pacientes, sino para el mismo equipo que está dentro del incidente. La unidad de facilidades, diría por ahí mi instructor, un colombiano amigo mío, que dice la unidad más importante, pues la de alimentos, que por eso somos gorditos y bonitos, la unidad de operaciones en tierra, en finanzas tenemos tiempo, que digo, aquí en México casi no se aplica esa parte. Nosotros en una emergencia, por ejemplo, si estás de turno y eres remunerado y sales a las 8 y la emergencia te hace salir a las 12 del día, en Estados Unidos sí les cuentan ese tiempo extra. Entonces aquí en México no, aquí te dicen, te pones la camiseta y pues vamos a trabajar todos juntos. Y pues obviamente llega la parte de la compensación, la unidad de adquisición y los costos. Más adelantillo voy a enfocarlos un poquito más, pero pues así es como se maneja una estructura de un sistema de comando de incidente. Esto es lo que nosotros deberíamos de tener y existe una rama que puede estar acomodada en todos los puntos, que es la parte de investigación. Por ejemplo, después del atentado del maratón de Boston, ellos generan un grupo de investigación y recrean todo el escenario y dan para poder dar con las personas, ¿no?, que fueron culpables de ese atentado. Entonces también hay una parte que tiene que ver con todo lo que es la investigación. Lo que les comentaba, el staff de comando, oficial de información pública, el de enlace y seguridad. El oficial de seguridad es uno de los más importantes, así como el comandante de incidentes. El oficial de seguridad son los únicos que pueden tomar la decisión de parar toda una operación. Si nosotros vemos que están haciendo un acto inseguro, todos somos oficiales de seguridad y podríamos pararlo. Pero quien tiene la batuta, obviamente sería el oficial de seguridad y pues, el personal en general. ¿Cuáles son las funciones que va a tener cada uno de estos? Hablemos del comandante de incidentes. Él va a ser la cabeza de toda la emergencia. Al llegar nosotros a un incidente, a una emergencia, al ser la primera unidad, la persona con mayor rango o mayor experiencia será la responsable de asumir el comandante o el puesto de comandante. Puede ser que el comandante pueda tener un rango menor, pero puede tener el conocimiento o las habilidades. Entonces, él puede asumirlo. Aquí va a ser mucho dependiendo el equipo que llegue a la emergencia. Entonces, no porque yo sea el coordinador de, no sé, de la Cruz Roja, voy a mandar en la emergencia. A lo mejor en un incendio, ¿no? Pues hay que nosotros tener muy presente nuestras limitantes y sobre eso poder trabajar. Pues obviamente es la parte de hasta arriba del sistema de comando de incidentes o de todo lo que viene siendo el organigrama, y él es el que se encarga de hacer el plan de acción del incidente.
Una de las funciones, pues obviamente va a ser que tome el liderazgo. Necesitamos personas que tengan autoridad, o sea, que puedan tomar esas decisiones, porque a veces tiene que ver también con solicitar recursos. Entonces, necesitamos que la persona tenga esa capacidad. También podemos tener personas que conozcan de administración. Puede ser una persona, un licenciado en administración de empresas. A veces no son los más idóneos, pero que tenga alguna licenciatura, alguna especialidad, alguna formación, llamémoslo, en alguna administración, ya sea pública, ya sea de empresas, y que conozca también lo que es los servicios de emergencia, porque yo puedo tener un administrador de empresas, pero que no tiene nada de conocimiento en emergencias, entonces ahí vamos a generar nosotros problemas también. Pues obviamente que va a ser responsable de la seguridad del personal del incidente, va a tener que generar las informaciones, él va a dar la información o los documentos oficiales de toda la emergencia, tanto internos como externos. Y va a tener también dentro de su trabajo junto con el oficial del enlace toda el trabajo en conjunto de diferentes organizaciones. ¿Cuáles son también dentro de las responsabilidades? Pues tiene que ser una persona que sepa delegar. No sé si les haya pasado que en algunas situaciones les toca un responsable y él quiere hacer todo. O sea, un jefe de comando, un comandante de incidente, tiene que aprender a ver ahora sí que un poquito los toros desde la barrera. Muchos nos gana, como dicen, la calentura y todos queremos entrar y todos queremos salir en la foto. Entonces, eso es lo que de repente el oficial o el comandante del incidente tiene que aprender. A que no es el que va a salir en la foto, sino más bien él es el que se encarga de la planeación, se encarga de todo lo que es la estrategia de su incidente. Entonces, también él debe de conocer las fortalezas de sus equipos. Si es personal que no conoces, por eso vas a tener un responsable que sí va a conocer a su gente y vamos a trabajar en conjuntos. Las necesidades del incidente, lo que les decía, los objetivos, ¿no? Y pues, lo que es el plan del incidente. ¿Qué pasa si yo tengo a alguien de mayor rango que llegue a lo que es mi incidente? Nosotros podemos llegar y hacer una transferencia de nuestro mando con el comandante que esté. Esto es un poco raro. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien de menor rango, por ejemplo, llega el comandante de bomberos y hay un oficial de bomberos que está haciendo bien su trabajo, el comandante puede seguir, o más bien puede llegar y decirle al oficial, ¿sabes qué? Continúa, el trabajo que estás haciendo está bien y no es necesario generar ese relevo. Recordemos que las operaciones en un sistema de comando se dice que deben de ser aproximadamente de 8 horas como máximo para un personal. A lo mejor en un equipo de estructuras colapsadas, el estar trabajando te dice que cambias a unos 20 minutos y debes de tener equipos de poder estar relevando a tu personal por lo demandante del ejercicio, por decirlo. Entonces, nosotros podemos llegar y decir, sabes que aunque yo soy de mayor rango, si tu trabajo está bien, puedes continuar. Si estoy viendo que la operación puede mejorar con la experiencia que yo tenga, en ese momento se hace la transferencia de comando, se hace un informe rápido, conciso, de todos los objetivos y estrategias que se están haciendo y se le va a indicar a todo el personal quién asume el mando. O sea, el nombre de la persona que asumiría el mando, y esto se hace cara a cara, o sea, nada de que pues estén con mi grupo de amiguitos y estamos platicando y le estoy diciendo, no, esto es agarras al comandante que está en ese momento y al que va a cambiar y se van a un área y empiezan a platicar todo esto.
se entregan unos formularios que sería el 201, el 207 y el 211. El 201 me habla de lo que es el plan de acción, por decirlo así, de toda la emergencia. Me está poniendo en dónde están las áreas de espera, qué personal está tomando la parte de operaciones, quién es el jefe de seguridad. O sea, es todo un listado. El 207 si es que llega a haber lesionados y obviamente la parte de comunicaciones también. Tenemos a alguien que también es muy importante, el oficial de información pública. Aquí en Puebla, no sé si lo hayan escuchado, yo creo que sí, tenemos a alguien que se llama el señor López Díaz, que es una de las personas que a mi parecer, muy, muy particular, es muy amarillista. Entonces de repente esa información, ¿cuántas veces no han dicho, urge ambulancia por a un atropellado? Y ya hasta el atropellado se lo llevaron al hospital, ¿no? Entonces, esa parte en un incidente es muy, sí, importante, porque imagínense en un incidente que digan, es que se colapsó un edificio y estaban los rescatistas ya ahí, ¿no? Y a lo mejor sí se cayó, pero es un pedacito. Pero si tú llegas y dices que se cayó todo el edificio, uff, vamos a tener toda una broncota. Pasó en el sismo del 2017, no sé si ubican esto. ¿Alguien que me pueda decir qué es o qué pasó ahí? En el colegio Enrique Rep Samen, en la Ciudad de México, que se hablaba de la niña Frida, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, Luis. Entonces, todos sabíamos, es más, esta señorita que están viendo en la imagen, decía que había hablado con Frida porque tenía un celular y mandaba mensajes de que estaba atrapada y todo eso. Se volvió todo un caos y todos los puntos focales se fueron a ese colegio. Teníamos todos los recursos ahí porque sabíamos que iba o que había alguien vivo. Entonces, en la parte de la estructura de un equipo break o ya de una estructura más grande que sería un equipo user, tenemos que verificar mucho la información que nos llegue. O sea, no irnos nada más por lo que se ve en el Facebook, no por lo que dicen en WhatsApp. Por ejemplo, el día del sismo, a mí me llegó un mensaje que se había caído un edificio aquí en Puebla. Entonces, tenemos nosotros que llegar y corroborar toda esa información y si no, digo, creo que todos están muy jóvenes por aquí, pero si hay alguien así como que, pues ya más grandecito, en el sismo del 85 pasó algo muy similar. Decían que había un niño atrapado en un edificio, que creo que era Nachito, y lo que estaban buscando era recuperar una caja fuerte. Aquí desconozco qué es lo que buscaban, pero esa información nos puede llegar a mandar muchos recursos para algo que pues no existe. Oficial de seguridad, y lo dirían la mayoría de los instructores que conozco, uno de los puntos más importantes. De hecho, este puesto tiene hasta su propia norma por parte de NFPA, que es la 1521. Entonces, el oficial, así como el comandante, son los más importantes, porque él puede llegar y tomar la decisión de parar operaciones. O sea, si está viendo que hay algo mal, puede parar la operación, se manda la información al puesto de mando, pero en el campo él es el que toma esas decisiones de decir si entramos o no entramos. Es el que se encarga de que las personas o tengan un responsable de que las personas entren con los equipos bien. ¿Cuántas veces no, por la misma calentura, como les digo hace rato, no nos ponemos a lo mejor bien el chaquetón o no nos ponemos bien los guantes o no utilizamos el equipo de protección personal adecuado y así nos metemos, ¿no? Por ejemplo, la imagen que están viendo, imagínate que los bomberos entren sin un equipo de protección respiratoria, lo que es el sistema de respiración autónoma. Él es el responsable de decirle, momento, no entras. Es que se está quemando y no pasa nada. Y no, recordemos que también algo de lo que hacemos mucho énfasis es la protección de los rescatistas, en general, del personal. Entonces, a la larga, lo que son los problemas con cáncer,
les da a los bomberos. Entonces hay que tener toda esa capacitación también y no jugarle al héroe. Recordemos que los héroes están en los panteones. Aunque hay muchos que nos gusta la adrenalina, tratemos de que eh, tomemos ese segundo, pensemos y actuemos. Entonces, el oficial de seguridad debe de conocer por lo menos niveles técnicos de las operaciones que se van a realizar. Por ejemplo, si yo voy a tener materiales peligrosos, el oficial de seguridad debería de estar entre técnico y especialista. Si hablamos no sé, de rescate vehicular, igual el jefe de seguridad debe estar entre nivel técnico y nivel especialista. El oficial de enlace es uno de los temas o uno de los puestos que deben de tener la mayor socialité, por ahí dirían. El enlace va a tener la comunicación entre diferentes recursos. Pueden ser recursos administrativos alguna de algún gobierno, a lo mejor es el que tiene con comunicación social, a lo mejor si necesito hacer un albergue, pues necesito al DIF, o a alguien de la SEP. ¿Qué tal si es un incendio y necesito agua? Ah, pues a lo mejor él tiene el contacto con la persona de agua de Puebla. Entonces, la persona de enlace, uno de los puntos importantes es que él debe de tener toda esa información para poder apoyar la operación que tenemos. Él debe de darnos todos los informes de el apoyo que va a venir de diferentes instituciones, ya sean del sector privado o del sector público. Entonces, él se encarga de todo esto. El jefe de operaciones, él se encarga de 3 instalaciones. Él se encarga de la parte del área de concentración de víctimas, del helipunto y del área de espera. Él va a coordinar toda la parte táctica, la parte de los objetivos y de cómo vamos a llegar, que serían las estrategias, las hace el comandante. Pero quien se encarga de llevarlo a cabo, de llevar la parte de las estrategias, es el jefe de operaciones. Entonces, jefe tiene que tener a cargo toda la parte del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un equipo de break, pues yo me encargo del equipo break y tengo un equipo de búsqueda. Pues también el equipo de búsqueda. Si tengo paramédicos o médicos, pues también para la parte de la concentración, yo también reviso esa instalación. Tiene que tener la mayor cantidad de recursos, ya sea en espera o activos, para que puedan ingresar a la emergencia dependiendo cómo vaya creciendo. ¿Alguien sabe la diferencia entre helipunto y helipuerto? ¿Alguien? ¿O qué se imaginan por eso? Esas diferencias entre helipunto y helipuerto. El helipunto es el que podemos hacer en el sistema comando de incidentes, ¿no? Junto con lo que podemos poner alguna señalética con cal o con aerosoles o unas lonas. Y el helipuerto es el que ya está fijo, una planchuela de concreto. A ver, no es a donde yo tengo entendido. Sí tiene que ver, realmente lo que nosotros manejamos y simplificamos, un helipunto puede ser donde van a tener operaciones aéreas. ¿Qué es esto? Llámese un dron o llámese un helicóptero. Es donde va a llegar, recoge al paciente y se va, por decirlo así, en el caso de los helicópteros. Un helipunto es donde yo sé que la operación del dron es donde despega y donde vuelve a aterrizar. Un helipuerto es donde nosotros podemos hacer que pernocten lo que son todas las aeronaves. O sea, si tenemos una emergencia, por ejemplo, por ahí los que tomaron un cursito apenas conmigo, en Tabasco se tenían diferentes helipuntos, pero el helipuerto estaba en un estadio, no recuerdo el nombre, pero ahí es donde se quedaban todas las aeronaves.
Entonces el helipuerto es donde se quedan las operaciones o donde hacen la recarga de combustible, donde duermen los pilotos, donde se hace la parte de pernoctar, y el helipunto es en la parte de operación, donde puede llegar, moverse y todo eso. ¿Sí les queda medio claro? Bien. Entonces, ahora, ya que vimos lo que es el staff de comando, vamos a ver la parte de operaciones. Esta es una pregunta que venía en su diagnóstico. Si nosotros tenemos 2 o máximo 7 recursos iguales, nosotros lo vamos a conocer como equipo de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la imagen tengo 3 carros de bomberos que son igualitos, que me van a servir para lo mismo casi casi. A lo mejor cambian las marcas, pero la función es la misma. Entonces, si yo tengo este recurso, se llama equipo de intervención. Si yo llego solo con una camioneta, a lo mejor 1 o 2 personas, eso genera o se llama recurso simple. Y si nosotros tenemos una combinación de diferentes clases y funciones, se llama fuerza de tarea. Por ejemplo, lo que son las fuerzas de tarea, puedes tener personas que sepan primero, atención prehospitalaria, que sepan estructuras colapsadas, que sepan rescate vertical o rescate con cuerdas. Puedes llegar a tener evaluadores de daños, puedes llegar a tener personal de materiales peligrosos, personal que conozcan algunos arquitectos y que sepan de daños estructurales. Entonces, eso es lo que realmente conforma una fuerza de tarea. Si tuviéramos a 3 paramédicos juntos, a seis paramédicos juntos con 3 ambulancias, ¿qué sería? ¿Fuerza de tarea, intervención o un recurso simple? Equipo de intervención. Vientos. Entonces, si nosotros tenemos los mismos recursos, o más bien la misma función en ese recurso o en ese equipo, quedaría como intervención. Si tengo de diferentes funciones, ya es un equipo de tarea, o más bien, perdón, una fuerza de tarea. Si llego yo solito con mi ambulancia y todo el equipo de atención prehospitalaria, sería un recurso simple. Pues vayámonos a la parte de planificación. Esto es, es un poquito más administrativo, porque obviamente es el que lleva todo lo que está pasando en el incidente. Es quien me está solicitando los recursos, qué me falta, qué voy a necesitar. Si ya la operación es de noche y no tenemos lámparas, bueno, sistemas de iluminación. Si ya se está acabando el equipo de atención prehospitalaria, bueno, solicitar más equipo. Ese es uno de sus trabajos. Él también, junto con el comandante del incidente, hace o diseña lo que es el plan de acción. Entonces, también puede tomar un poquito lo que son estrategias y también maneja todo lo que es documentación. También él se encarga de la desmovilización. ¿Qué es lo que él maneja o es responsable de la parte de las comunicaciones? El apoyo para el personal médico, o más bien el apoyo médico al personal que está dentro del incidente. ¿Cuántos de ustedes no ha llegado a una emergencia y tenemos un recurso limitado de ambulancia y están muy enfocados a lo que es el atender a las víctimas de ese incidente? Pero ¿cuántos conocen o cuántas veces han visto que se queda una ambulancia específica para el personal? Me ha tocado que si han llegado, ¿sabes qué? Yo vengo para la atención de los rescatistas o de los bomberos, pero sobrepasa la capacidad y de repente agarran la ambulancia y pues, ¿sabes qué? Llévatela. Igual y ahorita llega otra, pero en ese momento que estamos descubriendo al personal, nosotros vamos a tener un punto débil. Aunque no tenga ya la capacidad de ambulancias,
la que esté, eh, ¿cómo decirlo? La unidad que esté asignada para el incidente no se mueve, se debe de quedar. Y aquí obviamente lo tiene que ver tanto comandante de incidentes, el oficial de seguridad y el jefe de planeación. Entonces, esa unidad no se debería de mover, que sería lo más idóneo. También ve la parte de los alimentos para el personal del incidente, provisiones si es que es un incidente de varios días, las facilidades que vamos a tener, los apoyos en tierra, y está encargado de 3 áreas o de 3 instalaciones más bien, que es el campamento, la base y el helipuerto. El helipuerto ya quedó claro que era. El campamento y la base, la diferencia va a ser que la base es un lugar donde puede descansar la gente, pero no significa que se pueda dormir. Tiene comunicaciones, es un área cerca del punto o del puesto de comando, puede estar el puesto de comando ahí adentro, que es donde voy a tener los recursos que van a poder ingresar o que están en la parte de logística o de la administración. Y el campamento es donde pueden dormir las personas, donde se pueden bañar, donde se van a distraer un poco. Una recomendación para lo que así es donde puede pernoctar el personal en el campamento. Y la recomendación es que esté lejos del área del incidente. ¿Por qué? Porque si no, el personal no descansa. Sigue escuchando cómo trabajan las personas, va a estar todavía como que con el chisme de y a ver que ya lo sacaron o ya lo hicieron o qué pusieron. Entonces sí se recomienda que por lo menos esté alejado a 1 o 2 kilómetros de donde está el incidente. Todo va a depender también mucho, pues, la emergencia que tengamos todos nosotros. El personal de finanzas, lo que les decía, aquí en México lamentablemente pues no nos dan el pago de horas extras, pero ellos se encargan de esta parte. También ellos llevan un registro de cuánta gente ha trabajado, cuántas horas por el tema monetario, pero también recordemos que una emergencia genera costos o más bien genera gastos. Entonces ellos tienen que ver cuánto nos está costando una emergencia y ver quién lo paga. Digo, ahorita no sé si esté alguien de protección civil, pero en un incendio, de repente México, o más bien, perdón, Puebla, tiene una deficiencia en agua. Nosotros no contamos con una red hidráulica pública, donde podría llegar a conectar un camión de bomberos y poder tirar agua. Entonces, aquí donde lo que nos cuesta más trabajo es conseguir pipas, porque pues agarras la que va pasando, pero pues quién la paga, ¿no? Eso también es uno de los puntos que tiene que ver la parte de finanzas. No sé si por ahí anda alguien de protección civil que me pueda contar o alguien de bomberos. En el tema de las pipas, disculpa que comente yo esto, Chris, a mí me tocó la toma clandestina de gas en Acatzingo y el recurso en finanzas lo absorbió Protección Civil del Estado. Ahí el costo, sin mentirte, fue alrededor de 300,000 pesos en puras pipas de agua, que fue durante 4 días lo que fue el incidente de gas LP. Ahí lo absorbió Protección Civil del Estado. Hubo un problema ahí porque pues ya no querían los piperos entrar porque no se les había dado el pago por la situación de la emergencia. Pero comúnmente Protección Civil sí tiene que tener un recurso para poder brindar el apoyo en agua para incidentes. Muchas gracias, Luis. Sí, realmente digo eso porque no hay como un responsable, pero si fuera un incendio en una fábrica, puede llegar a generarle una multa, por ejemplo, a la fábrica o la industria, y ellos son los responsables. Cristo. Dime. Amigo, yo hace unos años hubo el incendio en San Jerónimo, no sé si recuerden, de una recicladora. La recicladora, sí. Duró 8 días ese incendio y fueron un total de 380 pipas de agua, de las cuales se tuvo que estar pidiendo entre donaciones, entre que el dueño compraba
y entre que después le cobraron algunas con las multas al propietario. Pero sí es un tema lo que mencionas en el tema del agua, y bomberos, si hay alguien de Bomberos Puebla lo puede corroborar. Siempre tratamos nosotros de conseguir, bueno, anteriormente era conseguir, como decías, corretear los piperos con ayuda de vialidad y llevarlos hasta el punto, pues casi a la fuerza, ¿no? Y y pues en ocasiones sí se les quedó a deber. Ahí está Ramón que varias veces nos apoyó con sus unidades de agua, y sí es un tema todavía muy difícil de solventar aquí en Puebla. Gracias, Helio. Sí, realmente creo que es un tema complicado y aquí tenemos una fusión, ¿no? Entre el oficial de enlace y la sección de finanzas. Entonces, sí debemos de planear o de pensar que si es una emergencia que se va a ir a mucho tiempo, ¿cómo nosotros vamos a solventar el gasto? Digo, hablamos nada más de agua, pero pues los rescatistas se van a quedar, se van a ir, eh, van a comer, se van a hidratar. O sea, todo eso tenemos que hacer nosotros en la planeación para saber cómo vamos a justificar, o más bien, cómo vamos a conseguir esos recursos. Entonces, este es un tema bien largo, que nos podríamos echar horas, pero enfocado realmente a cuánto cuesta una emergencia. ¿No? Lo decía Luis, 300,000 pesos en pipas. Digo, ahorita que comentaba Elio, pues fueron muchísimas pipas, no sé cuánto se haya gastado, pero realmente es muchísimo dinero. O sea, una emergencia mayor o un desastre son cantidades de dinero que muchas veces el personal operativo no lo ve. O sea, se ve como que pues no me consiguen agua. Se están haciendo bien tontos, o están echando relajo o algo así, pero no conocemos muchas veces la dificultad que hay para poder tener algunos recursos. Hasta ahorita, muchachos, ¿alguna duda que tengan? Que vaya muy rápido, que no me hayan entendido algo. Todo bien, Christopher, gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces creo que vamos bien. La sección de inteligencia, esto es lo que yo les comentaba, que es uno de los puntos nuevos que maneja el sistema de comando de incidentes. La rama, o más bien el departamento o el puesto, puede estar en diferentes lugares. Puedo tenerlo junto al comandante del incidente, puedo tenerlo como una sección de inteligencia, puedo tener una rama que podría ser bajo la parte de operaciones y en la parte de planificación. Con el comandante del incidente, lo que yo les decía, puede llegar y darle información, puede tener como que la parte de información que muchos no llegamos a tener y compartírsela al comandante del incidente, y sobre eso tomar ya las decisiones. Por ahí hay una película que está, creo que en Amazon, que es de unos japoneses que están en un incendio en una planta de químicos, y hay un derrame y todo eso, y de repente los dueños de la planta conocen que hay un punto de derrame que no pueden cerrar, y no lo sabe el comandante del incidente. Entonces hay un bombero que se vuelve como el de inteligencia y le saca la información y ya la comparten, y se vuelve la parte del drama de la película. Entonces, esa es la parte importante de inteligencia, que puede brindarnos información que no se puede conocer para alguna de estas áreas, llámese en la parte de como sección, o como en la parte del apoyo para las operaciones, o desde lo que es la parte de la planificación, ¿no? Para poder ver las tácticas, las estrategias que se van a llevar a cabo. Y pues en el organigrama o en la parte modular así se podría ver. Esto sería lo que es el sistema de comando de incidentes. Este es el organigrama, y de ahí puede crecer
para abajo lo que ustedes necesiten, más que nada en la parte de operaciones, que es donde puedo yo tener bastantes equipos de intervención, puedo tener diferentes fuerzas de tarea y va a crecer cuanto sea necesario. ¿Cómo son las unidades o más bien las instalaciones? Aquí no voy a meter tanto. Tenemos un puesto de comando que es donde está el oficial de seguridad, donde está, bueno, más bien todo el staff y el comandante del incidente, que es donde el ideal sería sacar un pizarrón donde vas a tener todas las unidades que van a trabajar, todo el personal que va a estar, aunque existe un área de contabilidad pues sí, de conteo de personas, tú debes de también tener ahí quienes están siendo responsables de cada área o de cada sección. También deberíamos de tener, o uno de los puntos importantes del puesto de comando, es que tiene que estar cerca, pero no en el área caliente, ni siquiera en el área tibia. Debe de estar un poquito alejada, pero tiene que tener la mayor visibilidad. Si tuviéramos drones, el puesto de comando puede estar alejado. No sé si conozcan lo que son los cuartos de crisis de los aeropuertos. Estos cuartos de crisis son unos como, pues, ¿cómo podría decirles? Unas salas grandísimas donde tienen televisiones, radios, teléfonos, todo el equipo eléctrico o electrónico para poder atender la emergencia y tomar las decisiones fuera de lo que es el aeropuerto. Entonces no es necesario que yo esté ahí viendo cerquita para poder tomar esa decisión. Podemos poner una carpa, puede ser así como en la imagen, es una camioneta, podemos tener un camión destinado para puesto de comando. Creo que tanto San Luis Potosí como Guadalajara tienen. No sé, desconozco qué otros estados tengan, pero pues eso nos ayudaría muchísimo, porque ahí tú haces la planificación de todo el evento. Un punto importante, y aquí es donde vamos a empezar con la parte difícil, porque vamos a empezar a hablar de matemáticas. Un puesto de comando en un edificio, nosotros a qué distancia deberíamos de ponerlo. Imagínense, el edificio tiene 10 pisos, el incendio está en el piso 9 y tengo que poner mi puesto de comando. ¿Dónde lo pongo? Calculemos que cada piso tiene 3 metros y me dice que debo de multiplicarlo por un factor de 1.5. Entonces, ¿a qué distancia pongo yo mi puesto de comando, muchachos? 45 metros. Muy bien. ¿Katzen? ¿Casten? ¿O cómo te ponemos? Soy Caro, Cris. Ah, ok, Caro. Gracias, Caro. Es que sí, te apareces como Casten. Sí, es mi primer nombre. Ya, perdón. Bien, entonces 45 metros. ¿De dónde sale esto? ¿Recuerdan ustedes el incidente que ya merito pasa en un par de días de hace 20 años, creo que fue, las Torres Gemelas? ¿Sí se acuerdan de ese suceso? Recordemos Sí. que murieron 343 bomberos. ¿Por qué? Porque el puesto de comando se puso en el lobby. Ahí estaban los puestos de comando. Entonces, después del atentado, recordemos que muchas veces los amigos de Estados Unidos hacen prueba y error. Entonces, hicieron estudios y dicen que el factor para que podamos poner un puesto de comando viable, seguro, debe de ser por el tamaño completo del edificio. Así tenga el incendio en el piso 8 o 9, voy a contemplarlo completo. O sea, voy a medirlo completo. Entonces, si me está dando 30 metros, el factor que yo tengo es de 45 metros mi puesto de comando. ¿Sí les queda clara cómo llegar a ese resultado? Bien, recuerden, el factor es 1.5 por el tamaño total
del edificio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos me imagino que tienen a la mano sus teléfonos inteligentes. Entonces, busquemos cuánto mide la torre latino, la torre latinoamericana, y díganme a qué altura deberíamos de poner el puesto de comando en una emergencia en la torre latino. Según esto mide 182 metros. Ajá, A 273 metros. 273 metros. Entonces, cambia nuestra perspectiva de dónde poner un puesto de comando en un edificio. ¿Sí o no? Oye, Cris, yo tengo una pregunta. Dime. Esto es independientemente de la situación que se presente. Así es. Porque puede llegar a ser un incendio, puede llegar a ser materiales peligrosos. Bueno, ya con materiales peligrosos, ya los factores ahorita se los voy a mencionar, pero ya tendríamos que manejar las guías y todo eso. Pero aquí la idea es que nosotros evitemos el colapso de ese edificio. ¿Y queda clara esa parte? Sí, gracias, Cris. Ay, Jenny, tienes la voz medio grave. ¿Va? Entonces, esto está muy enfocado a que llegue a colapsarse el edificio. Por eso se maneja este factor de seguridad para poder poner el puesto de comando. Ahora, hablábamos de materiales peligrosos. Vamos a ver. El puesto de comando tengo que ponerlo si es un material sólido a 25 metros, si es un material líquido a 50 metros y si es un gas lo tengo que poner a 100 metros. Esto como zona de aislamiento inicial. Ya si nosotros nos vamos a la guía de respuesta a emergencias o a la guía de químicos de NIOSH, van a cambiar a lo mejor las distancias. Por ejemplo, si hablamos del gas LP, la zona de acción inicial me dice que son 100 metros, pero si yo me voy a la guía de respuesta a emergencias, de ahí nos vamos a ir a kilómetro 600, kilómetro y algo. Entonces, esto solo es el inicial. Ya una vez que lleguemos y llegue el personal con conocimientos en materiales peligrosos, llegará a tomar la parte de hacer la evacuación o delimitar las áreas de trabajo. Con materiales peligrosos va a cambiar un poquito el manejo del incidente, porque aquí nosotros necesitamos determinar zonas de acción inmediata o de protección inicial y las de aislamiento secundario. O sea, por ejemplo, el inicial, quedamos 25, 50 y 100. La zona de acción protectora viene, ahora sí, lo que me diga la guía. Si me dice, es que tengo un tanque de gas estacionario. Pues me voy a la guía y me voy a poner a ver, 2 puntos. Uno, puede ser que me genere una explosión, que digo, los que andan por ahí de bomberos lo van a conocer como una bleve, y me va a decir a qué distancia me tengo que ir. O si tengo, no sé, amoníaco, o si tengo una emergencia con algún material, ahí me va a decir a qué distancias tengo que hacer la segunda, la protectora. Todo esto va a depender de cómo venga el viento. Siempre lo debemos de tener ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, a la espalda. Siempre debemos de tener el viento que nos esté dando en la espalda para que podamos nosotros llegar a, ¿cómo se llama? O no nos afecte el químico. Algo muy importante, vamos a tener nosotros un pequeño ejercicio. Imagínense, les voy a dar unos pequeños datos. Nosotros tenemos una emergencia donde tengo la velocidad de 2.5 nudos y tengo, ¿qué les gusta? Amoníaco, que es como que el que más manejan o más hay aquí en Puebla, que hay en pipas y todo eso.
Y la distancia del pueblo o la distancia de la colonia está a 150 metros. Nosotros tenemos que hacer un pequeño cálculo para poder determinar cuánto tiempo tengo para evacuar esa colonia. Si yo tuviera una emergencia con amoníaco, digo, no sé si todos sepan o utilicen la guía de respuesta a emergencias, si no, más adelantito les lo buscamos, pero los que sí me ayudan buscando la distancia para amoníaco, vamos a trabajar con amoníaco. Alguien que me ayude, porfa. Alguien, muchachos, búsquenle amoníaco. Como mínimo 100 metros o 330 pies. Bien, 100 metros. Entonces, imagínense, tenemos 2.5 nudos, que esto lo vamos a convertir a kilómetros por hora, que me da 4.5 kilómetros. La distancia dice que son 100 metros, pero el pueblo, o más bien la colonia, la tengo a 150. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, los 4.5 kilómetros los voy a volver en metros y en minutos. Y tengo los 150 metros. ¿Qué hacemos? Pues una regla de 3, que va a ser lo más fácil. Si yo tengo 4.500 metros, tengo 60 minutos y lo divido por 150 metros, ¿cuántos minutos voy a tener? ¿Quién dijo que ser paramédico iba a ser fácil? Soy un asno. ¿Se acuerdan de las reglas de 3? 1800. Bueno, es que a mí me sale 1800. 1800. 1800. No. No. No sé. Sí, porque es 4500 por 60 entre 150. 2 minutos. No, son 2 minutos, porque 150 por 60 entre 4500 da 2 minutos. Ah, ¿ya ven? Vientos. Qué bueno que se acordaron cómo se hacen las reglas de 3. Y esto va a ser muy importante, muchachos, para lo que son materiales peligrosos. O sea, recordemos que en las estructuras colapsadas podemos llegar a encontrar gas, podemos llegar a encontrar algunos laboratorios medio clandestinos o podemos llegar a encontrar algunos químicos. Entonces, esto nos va a servir conociendo el viento, conociendo la distancia que se tiene y pues obviamente utilizando todas las herramientas que nos permitan la parte de materiales peligrosos. Entonces, tienes 2 minutos para que ese amoníaco llegue a la colonia. ¿Cuánto? Digo, por más que corras, por más que salgas volando como Flash o como Superman, no nos va a dar tiempo. Entonces, todo esto también es parte de la planificación que tenemos que hacer cuando lleguemos a un incidente con materiales peligrosos. ¿Les queda claro o tienen como que alguna dudita por ahí? Bien, hablemos del área de espera. El área de espera es donde nosotros vamos a poner todos los recursos, llámense camiones, vehículos, pero también podemos tener áreas de espera para personal. Esto se enfoca mucho al trabajo de bomberos, donde podemos tener áreas de espera en los incendios. Igual, para los equipos de rescate, imagínense un edificio de 10 pisos donde nosotros tengamos que hacer trabajos porque hay gente atrapada en un piso. Entonces,
subir 10 pisos, digo, todos tenemos la condición perfecta y somos deportistas, no fumamos, no bebemos, no nada de eso. Se recomienda que hagamos un área de espera dentro del edificio, pero les repito, está más enfocado a la parte de un incendio en edificios altos. Si nosotros tuviéramos, como pasa mucho en las emergencias, que llegas, un accidente con un tráiler y 20,000 ambulancias, ¿no? Sale el SUMA, sale Protección Civil, Cruz Roja, Rescate, sale el SOS, sale, ¿quién más sale? Ya ni me acuerdo, ya hay tantas ambulancias aquí en Puebla que ya no sé ni quién sale. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos todos? Vamos a llegar y vamos a tapar la entrada para que no pueda ingresar ya nadie. Eso es uno de los puntos que nosotros tenemos. Entonces debe de haber alguien que tendría que controlar todo ese tránsito o más bien la parte de la transportación y que también en nosotros quepa un poquito la cordura de, bueno, si ya hay una ambulancia la pongo en batería y como vamos llegando nos vamos acomodando. Pero bueno, ese es el mundo perfecto y en algún día, algún momento podrá funcionar. Entonces, esta área nosotros la vamos a tener cerca de lo que son eh, las helibases, los helipuertos, o más bien los helipuntos, cerca de lo que es el área del impacto, digo, perdón, del área verde. La idea es que estén cerca para que en dado caso de que las necesiten, se puedan movilizar de una forma rápida. Si yo tengo un incidente con varias víctimas, ahí es donde llegan las ambulancias, ahí empiezan a formarse, preparan su equipo y como vayan solicitando, vamos a tener el recurso de la unidad. Lo que les comentaba, podemos tener dos áreas de espera así, si tuviéramos un incendio, si tenemos nosotros un incendio, podríamos tener a alguien en el piso, o más bien los manuales me dicen que deben de ser 2 pisos abajo de donde está el incendio. Esto está enfocado a bomberos, pero recordemos, podemos estar como jefes de incidente en un incendio, porque somos los primeros, por decirlo así, o porque a lo mejor son bomberos. Entonces, lo que dicen los manuales, de donde está el piso de incendio o el piso incendiado, 2 pisos o 2 niveles abajo, ahí pondré el área de espera. ¿Para qué creen esto? ¿O por qué te imaginas, Melissa, que queden ahí? Híjole, ya se fue, o ya se durmió. No, perdón, estaba yo aquí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Que por qué crees que si el incendio es en el piso 10, el área de espera para los bomberos sería en el nivel 2 o 2 pisos abajo? Para controlar el acceso, ¿no? Y para seguridad, obviamente. Puede ser. César, ¿tú qué opinas? Pudiera ser para controlar y destinar los recursos que tenemos más próximos, ¿no? Porque comentabas que podemos tener dos áreas de espera. La primera que dices que es debajo del piso incendiado, pudiera ser para detener los recursos más próximos a utilizar. Muy bien. Y eso, aparte imagínense, subir 8 pisos con equipo, con el traje, digo, aquellos que se hayan puesto un traje de bombero saben lo pesado y lo caluroso y todo lo que conlleva. Imagínate subir 8 pisos, llegar todo cansado, ponerte tu equipo de respiración y meterte al incendio. Lo que te dura 20 minutos te lo vas a echar en 10. Entonces, eso también es algo de lo que nosotros tenemos que planear. O sea, si sabemos que nuestros super bomberos, nuestros super paramédicos, nuestros rescatistas son pues, fumadores que no hacen mucho deporte, pues nosotros tendríamos que también pensar, si tengo que hacer un ascenso muy alto, pues hacer un área de espera para que se puedan recuperar y poder hacer la parte del trabajo. Si hablamos de materiales peligrosos, el área de espera se queda siempre en el área verde.
También vamos a tener un sistema de descontaminación que va a ser en la parte tibia o la parte amarilla. Y pues tenemos el área caliente, que es donde entran los técnicos o los especialistas. Bueno, aquí en México hasta operaciones entran para lo que es el control de un material peligroso. Pero recordemos que siempre a favor del viento. Área de concentración de víctimas, pues es donde llegamos y hacemos nuestro famoso, ya hicimos nuestro triage inicial, ya tengo las víctimas y es a donde vamos a mandar a todas las personas que sean víctimas del incidente. ¿Qué pasa si yo tengo a un rescatista que se lastima? ¿Lo vamos a llevar a esta área o no? ¿Qué opinas, Brian? ¿Lo llevarías ahí junto con ellos o no? Pues sí, porque es la concentración donde yo tengo mis víctimas, aunque tendría algo de preferencia. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Alguien que opine algo? Se supone que no, el área de concentración de víctimas solamente es para víctimas que están dentro del incidente o accidente que sucedió. Para ello deberíamos de tener un puesto fijo para el personal únicamente. Muy bien, excelente. Y se recomienda que esté alejado del área de concentración, porque imagínate el impacto emocional para las personas que estén conscientes y vean que sacas a un rescatista de todo bien traqueteado, lleno de sangre. ¿Cómo va a estar esa gente? Van a decir, híjole, si los que saben ya les pasó eso, ¿cómo van a estar los que faltan? Entonces también tenemos que ver que nuestra área de concentración tenga la capacidad para meter a varias víctimas. Porfa, porque de repente me ha tocado pues ponlo aquí en la calle y es una esquinita bien chirris, un estacionamiento de un Oxxo, por decirlo así, y paso, tienes 40 lesionados y los acomodas ahí, pues no. Entonces tenemos que ver también nosotros esa parte. Cris, perdón. Sí. Entonces, supongamos que un compañero se llegara a lesionar o alguna situación así, lo atendemos aparte y ¿qué podría ser en la base que pudiera estar? ¿O no hay como un lugar específico donde poner al compañero? Puedes poner un área, o sea, sí puedes delimitar un área, por ejemplo, hablemos de un incidente de un autobús, pongámoslo en la autopista. A lo mejor llegan las ambulancias, pero yo pongo una ambulancia en un espacio, en un área donde no, donde no tenga contacto. Que no sea visible. Pues sí, que no sea visible o que no haya contacto con las víctimas, de ser posible, para que no generemos también ese estrés, ¿no? Ah, ok, gracias. Vale, también es importante que tenga acceso vehicular. Sí, lo decían, es prioridad, claro. En un incidente, si yo tengo a un rescatista que se lesiona, no es de aguántame tantito, primero saco a las víctimas y después a ti no. También, o sea, él se vuelve una prioridad, ¿por qué? Porque también tenemos que cuidar el estado anímico y mental de la misión o de los equipos, porque nos va a generar el de ya se cayó mi cuate, híjole, y se lastimó, entonces me puede generar miedo, o si me llevo muy bien y está grave, pues me va a generar ese estrés y ya no vamos a poder realizar las operaciones como deberían de ser. ¿Va? Entonces es uno de los puntos también que son importantes. Saber, o más bien el responsable del área de concentración de víctimas tiene que tener mucha comunicación con el jefe de transportes para saber qué ambulancia voy a solicitar. Si tengo ambulancias con personal médico avanzado, si tengo un camión de víctimas múltiples, si tengo una unidad básica, pues todo eso debo de conocerlo para saber qué recursos voy a tener. Y también algo importante, y lo decía un jefe de un departamento en Estados Unidos, tener la capacidad de los hospitales. O sea, no tanto que lo sepa el del área de concentración y el de transportes,
pero sí, por lo menos el enlace debería de saber la disponibilidad el, de los hospitales para que le digas al de transportes a dónde lo voy a mandar. Esta información, pues obviamente se va de escalada hasta lo que es el puesto de comando. Pero recordemos, no toda la operación la maneja el comandante. O sea, él tiene toda la información, pero nosotros tenemos que delegar algunas funciones. Entonces, podríamos saber a qué hospitales, cuántas camas se tienen, qué tipo de pacientes me pueden recibir. Lo veíamos en el sismo del 17, ¿no? Si hubiéramos tenido lesionados, ¿a dónde los llevamos? Digo, ahorita tenemos un tema de pandemia y la mayoría de los hospitales públicos están saturados y los privados carísimos. Entonces, también tenemos que nosotros pensar y planear a dónde vamos a transportar a todos esos pacientes. La base, lo que les decía, puede estar el puesto de comando ahí. Realmente es para la parte logística administrativa. Tiene servicios, ya sea no tanto como para que puedas tener o bañarte, sino más bien servicios sanitarios. Puede ser para comida, puede estar un área de descanso, no para que duerman, pero pues sí para que se puedan recuperar. Entonces, esa es la diferencia entre la base y el campamento. El campamento, lo que les decía, tiene que estar lejos, tiene que tener servicios, puede tener internet, no sé si hayan visto algunas misiones que hacen el personal de Estados Unidos en películas o algo así, tienen internet, teléfono, comunicación satelital, tienen un resto de cosas. Entonces, el campamento es para que el personal que ya trabajó pueda descansar, pueda hacer una llamada telefónica, pueda estar en su teléfono con el internet. Es donde pueden bañarse, donde pueden estar más cómodos para poder regresar a las operaciones después de su descanso o después del tiempo de operaciones que tenga el equipo que esté trabajando. Esas son las diferencias, porque muchas veces nos quedamos así de base y campamento, pues técnicamente son como que lo mismo, ¿no? Pero la diferencia es esa. Las helibases son puntos donde podemos bajar helicópteros o drones. Digo, ya con la parte de la tecnología, los drones está como que de moda y de auge. Entonces, pero nosotros podemos, para no meterme tanto, existen ciertas especificaciones para poder bajar una aeronave de ala rotatoria que me dicen, ¿sabes qué? El terreno no debe tener cierta inclinación, debe de tener, a lo mejor si es tierra, pues tendríamos que mojarlo, ¿no? Tiene que estar señalizado y varias cosas. Pero la parte de una helibase es para que nosotros podamos descender a lo que son las aeronaves. Metiéndome un poquito con los drones, existe una normatividad que es la 2400 por parte de NFPA para lo que son los drones, drones profesionales. La parte importante aquí es que todo aquel piloto de un dron pues, tiene que estar certificado, no porque ya me compré uno y ya soy piloto de drones, ¿no? Pues nada, la verdad no. Pero no, aquí en Puebla creo que nada más tiene la Cruz Roja, no sé si tiene, creo que sí también Protección Civil, bomberos desconozco, no sé si alguien de ustedes, hay alguien de rescate que tenga, no sé si tengan drones. Bueno, creo que no hay nadie. Se supone que Protección Civil del Estado tiene drones y tiene personal con su certificación que mencionas. Ah, mira, qué bueno. Sí, por ahí sí no sabía. Son dos personas que tienen nada más su certificación, pero sí tienen un dron y era un Phantom, el que tenían, que ellos manejan. Y fueron como que los de moda, cuando empezaron a salir los drones, ¿no? El Phantom. Y entonces, mira, ya enriquecimos un poco más el dato. ¿Dónde lo podemos tener? Pues junto al oficial de seguridad, lo podemos poner en la operación aérea
o como un especial técnico. En alguna de esas áreas es donde podría quedar el operador o el piloto del dron. ¿En qué nos pueden ayudar? Pues obviamente en operaciones con incendios, pues desde evaluar condiciones térmicas, peligros, ver al personal, localizar víctimas, si hay algún daño estructural, el cambio de humos. En rescate, digo, podemos ver personas desaparecidas, localizar víctimas, podrían entregar suministros, ya depende el tipo de dron, pero pues igual en las operaciones hospitalarias, por ahí estaba el proyecto de hacer un dron con unos DEAs y pudieran volar y llegar. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que puede servirnos un dron en las diferentes operaciones que podemos llegar a tener nosotros. Entonces, digo, un dron con cámaras FLIR y con autonomía de aproximadamente unos 40 minutos, y eso vale arriba de los 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues, váyanle calculando si van a querer jugar con un dron o no, que sería lo más idóneo, ¿no? Que todos los equipos de emergencia tuviéramos uno. En el sistema de comando de incidentes podemos nosotros abarcar más áreas y podríamos hacer también fotografía para ver la parte de telemetría y en dado caso de que yo no tuviera los planos, poder determinar por dónde, pues, dentro de los objetivos y las estrategias, por dónde atacar, por dónde ingresar. Entonces también para eso me sirve un dron. Esto es un poquito para lo de los incendios, desde cortafuegos, saber si los chorros son efectivos en tanques altos, en edificios altos. Digo, estos ya, los chinos ya saben que inventan cada cosa. En operaciones nocturnas, o para rescate, pues podrían tener iluminación, cámaras nocturnas o cámaras térmicas. Podríamos también determinar las áreas de desastre o las áreas de impacto. Ya cuando empecemos a ver los niveles de trabajo y los workshops que van a ver el sábado con Naye, les van a explicar cómo funciona realmente la zonificación, ¿no? Y lo que nos puede ayudar el drone pues, es ver cómo están trabajando los equipos. Con materiales peligrosos, ver los daños en los carrotanques, termografías o lo que podría ser también la identificación de las atmósferas, ¿no? Las mediciones. Y pues con los drones, ¿no? Para la atención hospitalaria, este sería lo más idóneo. Que llegue tu dron DEA y pudieras descargarlo, pero bueno, en algún futuro lo manejaremos así. Bien, entonces muchachos, hasta ahorita, ¿dudas o preguntas? No, gracias. La plática de hoy la vamos a dejar hasta aquí. La